Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 3 de mayo del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre con Estados Unidos. Luego de esta semana donde digamos que se cierra la parte más importante de la temporada de balance, donde han reportado empresas tan importantes como Amazon y como Apple. Podría agregar también Mercado Libre, que no es tan importante en cuanto a capitalización de mercado, pero sí lo es para nosotros. En los tres casos los balances gustaron bastante. Hemos tenido subas del más o menos 3-4% para Amazon, de más del 10% para Meli, del 6-7% para Apple. Así que muy bien recibidos, y eso es lo que estamos viendo acá. Vemos que estábamos, o yo diría que todavía estamos, en una corrección de mercado luego del último récord histórico ahí a finales de marzo. Toda esta baja, toda esta corrección que vemos acá es producto de el miedo, la anticipación a que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés altas durante más tiempo y que va a seguir postergando sus bajas de tasas. En teoría ahora el mercado descuenta que la baja de tasa va a ser en septiembre, pero además de la postergación de la primera baja de tasas, el mercado por supuesto lo que está viendo y lo que está previendo es que las bajas de tasas van a ser mucho más espaciadas en el tiempo, o sea que el descenso de las tasas, digamos la normalización de la curva de tasas de Estados Unidos, va a ser más lenta de lo que inicialmente se había previsto. Originalmente se habían previsto hasta 3 bajas de tasa durante este año, ahora se espera solo una, y obviamente que el mercado está como negativo, o sea, pesimista, o sea, no le gusta que se posterguen las bajas de tasa de interés y que encima se hagan cada vez más escalonadas y que ahora se diga que este año va a haber una sola baja de tasas y que capaz que el año que viene haya una o dos, o sea, que se prolongue más. Olvidando, parecería que a lo largo de la historia las acciones en Estados Unidos han tenido mercados alcistas muy prolongados y muy potentes en cuanto a rendimientos en contextos de tasas de intereses mucho más altas de las que vimos durante los últimos 10 años, o sea, mucho más en el nivel que están ahora. O sea que las altas tasas de interés no matan los mercados alcistas. Puede ser que provoquen un poco más de volatilidad, puede ser que compliquen algunos sectores más que otros, como normalmente pasa con ciertas variables financieras, pero de ninguna manera va a cambiar, o sea, el futuro, o sea, mirando hacia adelante, lo que tenemos que pensar es que difícilmente volvamos a ver tasas de interés en cero. O sea, eso tenemos que sacárnoslo de la cabeza. Pero no porque esté mal, sino porque justamente lo malo era eso. O sea, no sé si decir lo malo, pero sí lo anormal. O sea, lo anormal es todo lo que se vivió en la década anterior. O sea, tasa de interés en cero desde 2009 o de 2008, finales de 2008 hasta el 2015, donde recién se hizo la primera suba, después un año para hacer otra suba. Eso era lo anormal. O sea, lo normal es tasas de interés más o menos, no sé si decir en el nivel que estamos ahora, pero más o menos en el orden del 3 y pico por ciento. Esos serían contextos normales, saludables de tasa de interés. Aunque, por supuesto, también ocurre que con la cantidad de deuda emitida que tiene Estados Unidos, tampoco puede darse el lujo Estados Unidos de tener tasas de interés reales y muy reales, o sea, muy por encima de la inflación durante mucho tiempo. Ahora tenemos bonos cortos de Estados Unidos o incluso la tasa a 10 años arriba del 4% con una inflación por debajo del 4%. O sea, eso está buenísimo para los inversores, para los tenedores de bonos, pero sepamos que no ha sido lo normal. Durante muchos años, luego de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, las tasas, cuando uno computaba periodos largos de tasa de interés, los rendimientos reales de los bonos del tesoro en realidad fueron como ahí nomás empatándole a la inflación o incluso negativos durante varios años. La década anterior también, o sea, la década anterior con tasa de interés en cero también, o sea, con una inflación que daba vueltas en el 2 y pico por ciento, en algunos casos incluso por debajo del 2, o sea, en general, o sea, lo que es ver tasas de interés reales positivas en Estados Unidos
es mucho menos frecuente de lo que se espera y el gobierno estadounidense no se puede dar el lujo de tener tasas de interés reales, o sea, con bonos cortos rindiendo al 5, con inflación abajo del 4. Estos contextos son, o sea, no son convenientes, por supuesto, para el gobierno de Estados Unidos. Obviamente que lo necesita para bajar la inflación, pero en el momento en que ya la inflación esté bastante controlada, lo va a bajar, porque no puede darse el lujo con la cantidad de deuda que tiene emitida el gobierno estadounidense, no puede darse ese lujo porque en algún momento va a tener problemas financieros, incluso siendo la moneda de reserva internacional, la principal economía del mundo, cuando vemos la cantidad, o sea, la cantidad que representan el pago de intereses como porcentaje del PBI. Yo lo he mostrado incluso en informes anteriores, por el momento es muy bajito, pero va a ir subiendo, o sea, de hecho ya ha ido subiendo. Entonces, contextos de estas tasas tan altas obviamente que no deberían prolongarse mucho más, y tampoco son contextos que deberían preocuparle en demasía a los tenedores de acciones, porque mirando la historia lo que vemos es que las acciones han podido subir a lo largo de contextos de tasas contextos de tasas de interés bastante altas. Pero bueno, para no irme tanto por las ramas, concretamente lo que tenemos es una corrección de mercado, o sea, todavía tengo que llamarla corrección de mercado mientras no tengamos un nuevo récord histórico. Tenemos una recuperación de las últimas 2 semanas y eso es por ahí lo que más me da tranquilidad con respecto a que esto es una simple corrección de mercado y por lo tanto una oportunidad de compra, porque vemos un par de semanas de baja ligadas a sentimiento inversor, a preocupación, a miedo por contextos de tasas de interés más altas, miedos que para mí son infundados, y luego vemos las 2 últimas semanas de suba con mucha volatilidad, fíjense lo que son estas velas, ¿no? Con bastante volatilidad, pero de recuperación, y justamente en las 2 semanas más importantes de la temporada de balance, donde reportaron las empresas más importantes y que los datos nos muestran que han venido en muchos casos mejor a lo esperado. Obviamente a Meta la castigaron, pero Tesla subió un montón, Google subió, Apple subió, Amazon subió, Microsoft subió, o sea, la gran mayoría de las empresas vinieron muy bien, o sea, mostrando una vez más, no importa cuántas veces lo diga, que las empresas con fuertes ventajas competitivas, con una gerencia que sabe dónde invertir correctamente el capital, o sea, empresas que además están en industrias que están creciendo, todas esas empresas prosperan a pesar del periodo de altas tasas de interés. Así que yo no puedo descartar que esta corrección de mercado no vaya a continuar la semana que viene, no puedo descartar incluso que no vaya a caer por debajo del 10%, son posibilidades y las correcciones de mercado son así, están principalmente ligadas a sentimiento inversor, así que puede pasar de todo, puede haber mucha volatilidad, pero lo cierto es que digo, bueno, si tengo que justamente hacer el ejercicio que hago siempre que ocurre una corrección de mercado, de ver cuáles son las causas, cuál es la narrativa del mercado con respecto a por qué están bajando las acciones y por qué van a seguir cayendo, cuando veo que dicen no, es por las tasas de interés porque se van a mantener altas durante más tiempo, digo listo, ya está, no es una causa lo suficientemente fuerte como para generar un mercado bajista. O sea, podemos ver un poco lo que fue 2022. 2022 es algo totalmente diferente a lo que vemos ahora. Nadie está esperando en este momento que la inflación en Estados Unidos se acelere. Sí ocurría eso a lo largo de 2022. Estamos en contextos completamente diferentes. Y obviamente los sentimientos no están tan caldeados como en aquel momento. Pero bueno, aún así, obviamente, si esta corrección de mercado sigue, volvemos siempre al mismo ejercicio que tenemos que hacer cuando aparecen las correcciones de mercado. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo deben tratar los inversores esta primera baja que tenemos desde hace 6 meses? O sea, tengamos en cuenta que la última corrección de mercado terminó hace 6 meses, hace desde octubre que venimos subiendo con pequeños achiques, pequeñas tomas de ganancia, pero no en una baja que se haya prolongado por 2 o 3 semanas. Entonces, uno dice, bueno, a ver, estamos acá ante la primera corrección, hay una corrección bastante menor por el momento, pero bueno, que ya se ha prolongado por varias semanas y que está ligada al tema de tasa de interés, que si bien sabemos que no va a afectar enormemente a los fundamentos, por lo menos de las empresas más importantes y con mayores ventajas competitivas, sí puede exacerbar bastante
el sentimiento inversor y eso puede provocar, por supuesto, bajas adicionales. Uno dice, no debería, pero bueno, ya sabemos que los mercados suelen ser extremadamente emocionales y durante un periodo bastante prolongado de tiempo. Afortunadamente siempre a la larga corrigen y cuando corrigen, si uno supo aprovechar esos momentos, salió ganador. Recordemos siempre la gran metáfora de Benjamin Graham, sería el maestro de Warren Buffett, donde él en su libro El inversor inteligente expone el concepto del señor mercado. El señor mercado que es tu socio al invertir, pero hay días donde va a estar eufórico y te va a querer comprar tus acciones a precios ridículamente altos, mientras que en ciertos periodos la va a pasar muy mal, va a estar muy enojado, va a estar muy pesimista, va a estar muy triste. O sea, va a tener un muy mal humor y te va a querer vender acciones de muy buena calidad a precios que son realmente precios de ganga, de oferta, de descuento. O sea, entonces, si tenemos en cuenta eso, sabemos que siempre nos conviene tener al señor mercado a favor nuestro. O sea, que siempre aprovechar al señor mercado a nuestro favor y no que nos lleve puesto y que terminemos nosotros formando parte de la manada y cometiendo errores de comprar demasiado caro y de terminar vendiendo demasiado barato. Entonces, cuando vienen las correcciones de mercado, ¿cuál es el mejor consejo? Obviamente, paciencia, disciplina y un enfoque más mirado a largo plazo. Y sobre todas las cosas, conocer lo que tengo, conocer en dónde estoy invertido y por qué estoy invertido ahí. O sea, la volatilidad es una de esas cosas que todo el mundo entiende racionalmente cuando invierte y que uno la acepta porque es algo inherente a la inversión, es algo inherente a los precios de los activos financieros. Los activos cotizan y por lo tanto al cotizar se mueven todos los días en el mercado, con lo cual la volatilidad es algo inherente a un activo financiero, sea el que sea. Algunos tendrán más, otros tendrán menos. Entonces, esas afirmaciones sobre que el riesgo, o sea, el riesgo de baja, el riesgo de soportar bajas de precio en nuestros activos financieros es la contrapartida para tener una mayor rentabilidad de largo plazo, es una obviedad que todos aprendemos cuando estamos justamente iniciándonos en el mundo de las inversiones, pero aún así, obviamente lo que ocurre es que cuando realmente ocurren las bajas, mucha gente parece que tiene amnesia y se olvidan que el precio, o sea, que la volatilidad es el precio adicional, digamos, el precio que no se ve, que uno de todas maneras lo paga para obtener mayores rendimientos de largo plazo. A veces me pasa, sobre todo en Twitter, que es la red social que yo más uso para informarme y para interactuar con gente que sabe de finanzas, me pasa ver por ahí, o sea, la volatilidad intradiaria, por ejemplo, o sea, si uno ve el Standard & Poor's, o sea, uno mira el Standard & Poor's de esta semana, por ejemplo, y bueno, el 1 de mayo, el miércoles, fue feriado acá, pero en Estados Unidos hubo rueda, porque para los estadounidenses el Día del Trabajador es el primer lunes de septiembre, y uno ve lo que fue la vela de ese día, y uno ve que el miércoles arrancó ligeramente a la baja. Vemos que tuvo una suba intradiaria de 1,5%, vemos por la espiga de la vela de 1,5%, y después terminó cerrando en menos 16 más o menos. O sea, mucha volatilidad para hacer un índice, para hacer el Standard & Poor's, bastante volatilidad diaria. Y a veces me pasa de esa volatilidad, encontrar gente por ahí en redes sociales que trata como de, o no sé si decir de explicarlas, pero muchas veces digo, gente que dice, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se rompió en Estados Unidos? O sea, venía subiendo y de repente se pinchó toda la suba, pasó algo, hubo una noticia. En la mayor parte, o sea, en la mayor cantidad de las veces, la respuesta es, no pasó nada. O sea, el mercado se mueve así. Capaz que hubo alguna noticia, capaz que hubo alguna declaración, no sé, capaz que salió algún dato de algo, pero como vemos lo que pasó después, o sea, jueves y viernes, claramente no era nada grave. Si es que subió 1,5% intradiario el miércoles y después todo lo que subió a lo largo de la rueda después lo bajó, no era algo raro, y la mayoría de las veces es así. Pero no sé, a veces me pasa eso, que por ahí que los mercados arrancan al alza y arrancan capaz que
que no sé, 1 o 2% arriba algunas acciones y a la tarde se pincha y capaz que terminan bajando. Y gente comentando qué pasó, qué pasó algo, qué sé yo. Y no, la realidad es que no. El mercado se mueve así. O sea, los activos financieros se mueven a través de este movimiento de subas y bajas y tienen volatilidad intradiaria. Y es así como se mueven. O sea, no hay una mayor explicación que esa, porque en el día a día, a menos que ocurra algo muy puntual, salió un producto, pasó algo malo con algún gerente, se cerró un contrato, hubo un anuncio, no sé, el día que Tesla salió el anuncio de que en China le autorizaban el full self-driving, o sea, la conducción automática asociado bueno, con Baidu, la empresa del buscador chino. Obviamente ahí hay un hecho puntual, que repercute favorablemente en este caso con el precio de las acciones, pero no son, o sea, no son todos los días cuando ocurre eso, son los menos, o sea, son la gran minoría de los días es donde ocurre algo puntual. Después el resto son inversores comprando, vendiendo, o sea, por diferentes razones, por diferentes motivos, con diferentes plazos temporales, con diferentes tolerancias al riesgo, con diferentes objetivos de inversión, rentabilidades esperadas, o sea, que interactúan ahí en un mismo mercado. O sea, así es como tiene más sentido explicar los movimientos intradiarios, porque no se mueven en base principalmente a fundamentos, sino es simplemente la interacción del día a día. Entonces, a veces me encuentro eso con gente queriendo explicar ese tipo de cosas y no tiene sentido. O sea, no te va a dar ninguna ventaja competitiva, no te va a permitir por ahí ganar un poco más de rentabilidad, y por el contrario te va a consumir tiempo, te va a consumir tal vez esfuerzo mental, sin darte nada realmente significativo a cambio. Encima, para colmo, en medio de la volatilidad de las correcciones de mercado, en lugar de hacer hincapié en los principios básicos de la inversión y aprovechar para educar a los inversores, obviamente que los titulares de las noticias suelen combinar la caída o la volatilidad que están teniendo las acciones en este caso, con el miedo que esté de moda en ese momento, para así exacerbar un poco las emociones y conseguir más clics. Recordemos que los portales de noticias no tienen por objetivo educarte financieramente, lo que tienen por objetivo es hacer más clics. Mañana, por ejemplo, 4 de mayo, se hace la reunión anual de Berkshire Hathaway, que se llama la peregrinación a Omaha, la misa anual de los inversores, donde miles y miles de personas van a Omaha, Nebraska, en el medio de Estados Unidos, en el medio de la nada de Estados Unidos básicamente, a ir a escuchar a Warren Buffett. Este año va a ser el primer año sin Charlie Munger, y Warren Buffett, que en este momento tiene 93 años, si no le estoy errando, va a estar posiblemente 6 horas respondiendo preguntas de los inversores, recomendando libros, hablando de autores, o sea, hablando de negocios, y va a estar ahí tratando de ayudar a sus propios inversores, pero por supuesto a todo lo demás, porque esto se transmite en vivo, se transmite por YouTube, estoy seguro, y posiblemente por Yahoo, porque es uno de los sponsors, o CNBC, así que él sí tiene como vocación querer educar a los inversores. Los portales de noticias no, los portales de noticias tienen por objetivo el que vos hagas clics en las noticias, y cuanto más negativa o más te haga sentir esa noticia que vos podés perder dinero, más es la probabilidad, mayor es la probabilidad de que vos termines haciendo clic. Entonces, imagínense obviamente también todo eso unido al hecho de que, como lo demostró Daniel Kahneman, el querido Daniel Kahneman, que también nos dejó el año pasado, creo que fue que falleció, que él demostró de que las pérdidas de dinero, las pérdidas en este caso de inversiones, nos duelen más del doble de lo que nos alegran unas ganancias equivalentes. O sea, puesto más o menos en palabras más simples, perder 10% del valor de nuestro portafolio nos duele más del doble de lo que nos alegra si vemos a nuestro portafolio subir un 10%. En ambos casos hablamos de un 10%, pero la reacción emocional nuestra ante una baja del 10% es más del doble de peor, de negativa, que lo positiva que es la alegría que nos da ganar un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos mucho más propensos a actuar cuando vemos que las inversiones están yendo mal que cuando las inversiones están yendo bien. Con lo cual es muchísimo más probable
que cometamos errores al invertir cuando las acciones están bajando que cuando las acciones están subiendo. Sé que estoy diciendo casi una obviedad, pero Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo porque justamente demostró esto, que esto efectivamente es así. Entonces, sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es ser disciplinados, o sea, educarnos a nosotros mismos para no caer en ese tipo de sesgos a la hora de invertir. Obviamente, ningún gráfico se va a mover de manera lineal hacia arriba y hacia la derecha todo el tiempo. O sea, sabemos que la volatilidad es algo inherente al mercado. Pero independientemente de que la negatividad del mercado venga acompañada de alguna historia, porque siempre va a venir acompañada de alguna historia, lo que tenemos que saber que la gran mayoría de las veces es fruto de nuestra propia emocionalidad. Y si las acciones muchas veces se comportan de manera volátil, sobre todo las acciones argentinas, nuestras emociones se comportan de manera muchísimo más volátil. Y así como aparece la negatividad, después al toque se va y ya somos todos re optimistas de vuelta. Pensemos lo siguiente, pensemos en Estados Unidos. Durante los últimos 20 años, 2004, 2024, ¿cuántos mercados bajistas hubo en Estados Unidos? Estuvo el del 2008, estuvo el del 2022 y pongámosle el del 2020 del COVID, aunque sí, está bien, fue un mercado bajista, bajaron más de 30% las acciones del Standard & Poor's, pero fue 5 semanas, o sea, pongámoslo ahí como mercado bajista, pero raro. Pero concretamente 2 seguro, y podríamos agregar ahí al del COVID ahí en esas 5 semanas entre febrero y marzo del 2020. Ahora, ¿cuántas veces hubo miedo a mercados bajistas? Ni tiene sentido contarlas. O sea, 2012 con todo el problema de Europa, con Grecia saliendo de la zona euro, que después terminó por no salir, la deuda, los problemas de deuda de España, Portugal, famosos PICs en Europa. Bueno, o sea, todo lo que se le ocurra. O sea, todas las historias habidas y por haber. De hecho, hay un gráfico muy famoso que ahora está un poco desactualizado porque no tiene las últimas noticias, pero siempre... Y esto es algo que uno tiene que siempre mentalizárselo porque la historia del mercado te enseña esto. Siempre vas a tener una razón racional para vender. Siempre. Si vos querés encontrar una razón que justifique que vos tenés que vender todo tu portafolio de acciones para pasarte, no sé, a obligación negociable o a bonos del Tesoro de Estados Unidos, siempre la vas a encontrar. Alguna razón que suene plausible, que suene lógica, que suene sensata, siempre la vas a encontrar. Ahora, la historia de los mercados financieros nos dice que las personas que fueron optimistas fueron las que eventualmente terminaron ganando. De hecho, hay un libro muy famoso, que no está traducido al castellano y que ya es un libro viejo porque salió en el año 2000, que se llama El triunfo de los optimistas, que acumula los rendimientos de las inversiones durante todo el siglo XX, por eso salió en el año 2000. Incluso creo que abarca un poquito más, o sea, se va un poco también al siglo XIX, y lo que muestra es eso, que las personas que fueron optimistas en cuanto a real estate, a acciones, a bonos, a commodity, o sea, las personas que decidieron invertir en diferentes activos financieros, en general, cuando han tenido un portafolio diversificado y han pensado a largo plazo, ganaron. O sea, por eso que ya lo he comentado muchas veces en varios informes, o sea, el secreto para invertir no es tan difícil, o sea, simplemente tenés que tener una mirada de largo plazo, tener un portafolio diversificado y ser disciplinado e ir acumulando mes a mes un poco de tu ahorro y depositándolo en un portafolio muy diversificado. Si buscan el portafolio Golden Butterfly, que lo pueden buscar así, Golden Butterfly Portfolio, como sería como mariposa dorada, es un portafolio que ha tenido rendimientos muy buenos, o sea, tiene 20% de oro, 20% de acciones de gran capitalización, 20% de acciones de baja capitalización, 20% de bonos del tesoro de largo plazo, 20% del bono del tesoro de corto plazo. Ese portafolio muy sencillo, muy fácil de armar si uno tiene cuenta en un agente de bolsa de Estados Unidos. Ese portafolio prácticamente no ha tenido años negativos, ha tenido muy poquitos años negativos y en general ha tenido un rendimiento del 6% real, o sea, por encima de la inflación en dólares. Con lo cual se cumple, o sea, se cumple que cuando uno quiere invertir y no complicarse demasiado la vida,
porque no le gusta, porque no le interesa profundizar mucho más, puede hacerlo y en general, si uno es disciplinado sobre todo y va teniendo una estrategia consistente a largo plazo, uno a la larga termina acumulando riqueza. Después están tipos como yo, como las personas que pueden ver estos informes, que les gusta mirar compañías, que les gusta agarrar el Excel y hacer una evaluación de empresas, que les gusta agarrar empresas que estén castigadas por el mercado y analizarlas para ver si hay valor ahí, si el mercado está siendo ineficiente. Eso es otra cosa. Nosotros porque nos gusta, porque lo disfrutamos. La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente preferirá hacer lo que le gusta, dedicarse a lo que le gusta, pasar tiempo libre haciendo otra cosa que no sea leer libros de inversiones, digamos lo que se llamaría la gente normal, y necesitan invertir como una cuestión de generar ahorros de largo plazo o de por lo menos preservar sus ahorros en países, por ejemplo, como Argentina. Bueno, para esa gente, ese tipo de aproximación más general, más de pensar muy a largo plazo y de armar un portafolio muy diversificado, tiene totalmente el sentido. Y tiene muchísimo sentido porque a largo plazo ha demostrado que ha sido el hecho de diversificar y de mantener una disciplina, de ir armando un portafolio constantemente todos los meses, agregando un poquito de dinero y pensando siempre en el día de mañana para utilizarlo. Ese tipo de aproximación a la inversión, ese tipo de marco teórico de estrategia de inversión ha tenido muy buenos resultados. O sea, los números muestran eso. Ya lo he mostrado en otros informes. O sea, cualquier simulación que uno haga te muestra eso, te muestra que a pesar de todos los movimientos que uno puede hacer, porque acá, claro, como yo hago un informe todas las semanas, estamos con un zoom demasiado potente, es como que estamos mirando con lupa el mercado, lo estamos mirando siempre muy, muy a corto plazo, pero cuando uno aleja el zoom, uno ve que los movimientos de corto plazo que uno tiene terminan siendo pequeños. O sea, yo me acuerdo Morgan Housel, gran escritor que escribió el libro de la psicología del dinero, escribió el libro de Lo que nunca cambia, que salió a principios de este año, que es un libro espectacular. O sea, creo que Morgan Housel es el autor al que yo le recomendaría a cualquier persona que quiera aprender a invertir. Morgan Housel tiene un tweet, él una vez tuiteó, así que se hizo bastante viral el tweet de él, diciendo: algún día voy a escribir un libro que se llame como El secreto para invertir, voy a poner un gráfico del Standard & Poor's durante los últimos 100 años y el título del libro se va a llamar Callate y esperá. Básicamente, va a ser eso. Mirá, ¿cuáles son tus preocupaciones? Mirá, callate y esperá. Mirá, esto fue lo que ha pasado a lo largo de los últimos 100 años o 96 años del Standard & Poor's. Así que acá hubo de todo. Hubo guerras mundiales, hubo crisis, hubo problemas de todo tipo, hubo inflación alta, inflación baja, hubo bonos rindiendo mucho, bonos rindiendo poco, acá hubo todo. Y a pesar de eso, las acciones han tenido rendimientos muy, muy interesantes y han recompensado a los inversores por el riesgo que han asumido. Así que cuando tengas dudas, agarrá, hacé zoom, sacale zoom al gráfico, mirá y decís: bueno, lo que yo estoy pasando puede ser que esté pasándolo porque estoy viendo todo con mucho zoom, estoy viendo todo muy de corto plazo. A largo plazo reviso mi estrategia de inversión, si estoy bien diversificado, si estoy en activos que entiendo, si tiene sentido que tenga estos activos en mi portafolio. Listo, si es así, listo, continúo y no me preocupo. O sea, no voy a dejar que lo que esté pasando me afecte, porque justamente el principal riesgo que yo siempre veo y que trato de ayudar para que no ocurra, porque es el que más enfrentan los inversores cuando vienen este tipo de contextos, es que, claro, por no querer participar de una caída de precios, lo que luego termina pasando es que entran tarde a la recuperación que termina borrando esa caída de precio, y por lo tanto, al hacerlo y al terminar entrando tarde, tienen que terminar comprando a precios más altos y muchas veces a precios más altos de los que vendieron. Y ahí hay un tema psicológico también, un tema emocional también, porque claro, al vender durante una baja, lo que logra la persona es bloquear la pérdida, pero al mismo tiempo se genera un recuerdo, se genera una memoria, se genera un registro en tu cerebro que es doloroso porque tuviste que vender a pérdida. Bueno, a veces no, pero terminás vendiendo en un contexto donde vos ya te habías hecho la idea de que vengo ganando tanto y después de repente empieza a bajar y capaz que vendés con ganancia, pero con menos ganancia de la que tenías en el mejor momento, y uno desgraciadamente tiene ese sesgo
de comparación, ese sesgo de selectividad, donde termina comparándose contra un periodo demasiado extremo, creyendo que pudo haber adivinado el momento en el que el mercado iba a empezar a pegar la vuelta. Entonces la cuestión es que ahí se genera un recuerdo doloroso y que por supuesto después es muy probable que te condicione cuando comienza la recuperación y querés volver a comprar ese activo que anteriormente vendiste, porque posiblemente vos vendiste bajando, vendiste, capaz que no vendiste a pérdida, pero capaz que, seguramente no vendiste al precio más alto que estuvo el activo. Entonces eso ya te genera una cuestión emocional. Entonces vos ves al activo recuperándose, entonces ya después te cuesta un poco más, te cuesta volver a ese mismo activo, y ni que hablar cuando ya el precio superó el precio al que vos vendiste y ya tenés que estar comprando menos nominales, tenés que estar comprando a un precio más alto. Entonces ahí ya te cuesta mucho más. O sea, es como que mentalmente relacionamos esos dos sucesos cuando no deberían estar relacionados. Son dos hechos independientes, capaz que pasan en poco periodo de tiempo, pero son hechos, la venta del activo y la posterior recompra del activo no son dos hechos que estén encadenados. Los encadenamos nosotros mentalmente por ese sesgo de, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que queda fijado eso en nuestra memoria, y por lo tanto después nos cuesta. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué termina pasando? Que si el activo después termina subiendo, bueno, terminamos entrando cada vez más tarde y cada vez a precio más alto, y por lo tanto con riesgos cada vez más altos de que eventualmente volvamos a quedar enganchados en alguna baja. Entonces pensemos, cuanto más más alta es la evaluación a la que compramos un activo financiero, más probable es que eventualmente haya algún tipo de corrección, o que hayamos terminado comprando caro y que por lo tanto terminemos después perdiendo dinero. Entonces, la mejor forma de sortear los tramos correctivos de los mercados es prepararse emocionalmente. O sea, no hay que hacer ningún tipo de movimiento para evitar la baja, porque eso no se puede saber, sino que cuando ocurren este tipo de periodos, uno simplemente revisa sus objetivos de inversión y sobre todo conoce lo que tiene. O sea, repasa a ver qué es lo que tengo, por qué lo tengo. O sea, son imposibles de predecir las bajas con precisión, así que no tiene sentido gastar tiempo en eso. Pero lo que sí puedo hacer es conocer lo que tengo, conocer en dónde estoy invertido, las razones por las que estoy invertido ahí. Así que es fundamental esto para que los contextos bajistas o los contextos laterales no nos provoquen una desesperación y no creamos que tenemos que hacer algo para que nuestra rentabilidad futura de nuestro portafolio mejore o que no se vea tan lastimada. Obviamente, a mí, como parte de un agente de bolsa, me conviene que el cliente se sienta nervioso porque hay una baja, porque los activos no están subiendo tanto, y que quiera operar porque cree que operando y comprando algo, vendiendo algo, rebalanceando el portafolio, le va a hacer un bien a su portafolio. A mí, como parte de un agente de bolsa, me conviene porque ese tipo me genera comisiones. Pero lo que sí sé es que a largo plazo, o sea, todos los papers académicos que se han escrito al respecto, lo que te muestran es eso, es que cuando una persona reacciona emocionalmente a los periodos correctivos, a los periodos bajistas o incluso a los periodos laterales que se prolongan durante mucho tiempo, reaccionan emocionalmente creyendo que es un llamado del mercado a que haga algo con su portafolio, y empiezan a rebalancear su portafolio creyendo que, bueno, que no, entonces tengo que vender esto para comprar lo otro, porque mira, ahora no se están moviendo las empresas de este sector, se están moviendo las de otro sector, por lo tanto tengo que vender esta y comprar las otras. Ese tipo de tentaciones que tenemos cuando vemos que de repente hay otras acciones que suben y las nuestras no tanto. Lo que se produce ahí en la mayoría de los casos es una transferencia de riqueza del inversor al agente de bolsa en base a comisiones, pero no necesariamente eso le hace un bien al portafolio. Entonces yo siempre recomiendo, si quieren hacer movimiento en su portafolio, por supuesto háganlo, pero sean conscientes de que si lo están haciendo porque creen que así le van a hacer un bien al portafolio, van a tener que analizarlo varias veces, porque en la mayoría de los casos no funciona así. En la mayoría de los casos, ser disciplinado y entender lo que uno tiene y las razones por las cuales uno tiene es lo mejor, porque entonces uno sabe
por qué está invertido ahí y sabe si han cambiado las razones por las cuales uno está invertido ahí. Si no han cambiado las razones, no tiene por qué hacer nada en el portafolio. Y a largo plazo eso suele ser lo mejor. En este momento, con los balances ya presentados, creo que Meta está subvaluada, por lo menos en un 30%. Google también. Que Mercado Libre esté por debajo de los $2.000 me parece increíble, me parece un despropósito. Así que me parece una interesante oportunidad. Tesla, ya he hablado muchas veces de Tesla, me parece una de las empresas más subvaluadas del mercado. Amazon también, yo a Amazon la subestimé mucho el año pasado porque no tuve en cuenta dos cosas. No tuve en cuenta el negocio de la publicidad y cómo creció ese negocio. Y por otro lado, el tema de AWS, o sea, el Amazon Web Services, que es su gran caballito de batalla en este momento. La recuperación que tuvo, el crecimiento, o sea, era un negocio que estaba desacelerándose y de repente se reaceleró. Así que bien por la gerencia, esto es mérito total de la gerencia de Amazon, que se fue Jeff Bezos y había mucha gente preocupada, pero al ser el CEO, el que anteriormente estaba a cargo de Amazon Web Services, fue una idea que ha tenido muy buenos rendimientos. Ha sido una idea muy acertada porque Amazon Web Services es la parte que más va a crecer y que más va a seguir creciendo y que mayores márgenes de rentabilidad le da a Amazon. Así que Amazon vuelve a parecerme, ya me parecía, pero sigue pareciéndome una alternativa de inversión que nuevamente está interesante para diversificar un buen portafolio. Y respecto a Apple, tengo la intuición de que ha vuelto a quedar subvaluada, pero voy a esperar hasta que salgan bien los números definitivos del balance para valorizarla. Este trimestre, sí o sí, cuando salgan bien los balances, quiero evaluar Apple y Vista Oil, que esa me parece muy importante porque es también una de las empresas que más ha subido y que puede seguir subiendo totalmente. Así que sigo viendo mucho valor en Estados Unidos. Así que esperemos que esta corrección de mercado haya terminado, y si no ha terminado, por favor, mantengamos la calma. Así que pasamos ahora a Argentina, que, bueno, la verdad que tuvo una linda semana. Voy a tratar de no extenderme demasiado porque lo cierto es que no hay mucho para decir, no hay nada muy nuevo. Está bien, se aprobó la ley de bases en la Cámara de Diputados, así que veremos qué pasa en el Senado. Hay bastante... hay rumores de todo tipo, que sí que va a pasar en el Senado. En otros casos dicen que le van a hacer correcciones en el Senado, sobre todo la parte laboral, y que en todo caso tendría que volver a diputados. Vamos a ver qué pasa, todavía es una gran incógnita. Lo cierto es que por lo menos todo el tema de acumulación de reservas sigue vigente. Bueno, todo lo que hablamos en informes anteriores, ¿no? De que el gobierno necesita superávit fiscal, o por lo menos equilibrio fiscal, y necesita tipo de cambio estable, que con lo cual eso se va a mantener. O sea, el gobierno va a hacer todo lo posible, como dice Ricardo Arriazu, para que eso siga siendo así, para de esa manera bajar la inflación. Algunos dicen 8% de inflación para abril, algunos dicen 9%, pero todos hablan debajo del 10% de inflación. Vieron como pasa en Estados Unidos, el último tramo de la baja de la inflación hasta converger a un 2% anual es el más difícil. Acá tal vez con suerte lleguemos al 2% mensual a fin de año, así que ahora vienen los tramos donde más paciencia vamos a tener que tener para que baje la inflación, pero por lo menos la peor parte, digamos que ya parece que la hemos pasado. En todo caso, las acciones han festejado bastante, los bonos no tanto. El AL30 sigue estando en $58, con lo cual sigue siendo una gran oportunidad. No sé si decir una gran oportunidad, pero el AL30 hasta $70, 72, pongámosle en el caso más optimista, sigue siendo oportunidad de compra. 20-25% de rentabilidad adicional puede darnos el AL30. Por arriba de los $70-72 como máximo va a tener mucho más sentido venderlo y invertir en otra cosa, AL35 por ejemplo, o si las personas son más aversas al riesgo y quieren definitivamente salirse de bonos argentinos, bueno, veremos las obligaciones negociables, que aún así siguen teniendo rendimientos bastante bajos. O sea, siguen con precios bastante altos las obligaciones negociables. No sé si será porque son activos que
que han funcionado para los argentinos, para las personas de bajo riesgo, con lo cual tiene una demanda bastante estable, o también puede ser por el tema del cepo. Ahora ya el tema de la salida del cepo se postergó, los más optimistas dicen por ahí agosto, los más no digamos pesimistas, pero sí personas que no son tan optimistas dicen más para finales de año. Veremos. Lo cierto es que el cepo por ahora es aliado del gobierno y que el gobierno no lo va a sacar. O sea, pensemos lo siguiente, o sea, mientras que el Banco Central esté quebrado, o sea, mientras el Banco Central tenga esos pasivos monetarios, la tasa real tiene que ser negativa. O sea, la tasa, o sea, que es lo mismo que explicaba hace un rato con respecto a Estados Unidos. O sea, la gran cantidad de deuda que tiene Estados Unidos, por ejemplo, la gran cantidad de Estados Unidos de deuda que tenía Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial obligó también al gobierno de Estados Unidos, colaborando con el Banco Central, a poner tasas de los bonos del tesoro, o sea, rendimiento de los bonos del tesoro, que en muchos casos eran negativos en términos reales. Eso le ayudó a Estados Unidos, al mismo tiempo que se iba recuperando y la economía ya iba entrando bien en un buen proceso de crecimiento, porque no nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, como el gobierno deja de gastar tanto, hay una recesión más o menos fuerte en Estados Unidos, que dura más o menos ahí en el 47, para el 48 más o menos. Después ya sí arranca todo ese ciclo de crecimiento enorme que tuvo Estados Unidos de la posguerra, pero el gobierno se tuvo que asociar un poco con el Banco Central ahí para poner tasa. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial la tasa era negativa en términos reales, pero eso ya era explícito, o sea, estaba capeada, digamos, o sea, había un tope a la tasa de los bonos del tesoro, que creo que era, no sé si era 2,5 o 2,25%, pero era más o menos ahí. Ya después de la Segunda Guerra Mundial eso se saca, pero como que fueron haciendo como una ingeniería financiera para que durante bastante tiempo, cuando uno piensa entre 1950 y 1980, hay varios periodos que duraron años de bonos de Estados Unidos rindiendo por debajo de la inflación. De esa manera el gobierno podía licuar toda esa deuda que estaba acumulada durante la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo que los intereses de la deuda no le representen un porcentaje muy grande del gasto público. Argentina ahora, con enormes diferencias, está como en esa situación, nada más que acá hay cepo, pero está con esa cuestión de que el Banco Central está quebrado, tiene pasivos monetarios todavía grandes, entonces esos pasivos tienen que ser licuados. Obviamente va a ser a expensas de los tenedores, por eso de los tenedores de deuda, con lo cual tiene sentido entonces que mantengan el tipo de cambio lo más estable posible, para que los argentinos que piensan en dólares, la gran mayoría, digan, bueno, en pesos estoy recibiendo, no sé, un 5% mensual, la inflación, pongámosle que puede ser 8-9% mensual, estamos por debajo de la inflación, pero estamos por arriba del dólar, que no se está moviendo, se está moviendo muy poquito. Entonces la tasa termina siendo positiva en términos de dólar, medida en dólares. Entonces, a los argentinos que piensan en dólares les termina cerrando eso. Así que eso va a continuar. Mientras el Banco Central no esté saneado, eso va a continuar. Con lo cual va a haber cepo. Y mientras haya cepo, a pesar de que las acciones argentinas están subiendo, todavía es como que no vamos a tener por ahí ese momento más de optimismo grande de subas. A pesar de que estamos viendo subas muy grandes, todavía esa mayor entrada de capitales no la vamos a ver, porque nadie va a entrar si después tiene dudas de si va a salir. Pero en todo caso, la ley de base es un muy buen paso adelante sobre todo hacia la normalización de relaciones laborales, hacia la creación de empleo, o sea, que apunta directamente a la microeconomía. El mercado esta semana anduvo muy bien, vemos que estamos en un máximo en dólares del índice Merval, un máximo de mucho tiempo, e incluso ya tenemos, no sé si será el primero, pero ya tenemos un ADR en récord histórico absoluto, o sea, incluso empatando ya, superando casi el de la época de Macri, que es Transportadora de Gas del Sur, que, a ver si la encuentro por acá, Transportadora de Gas del Sur, acá tengo $19.20, que vemos que cerró hoy, bueno, o sea, posiblemente haya cruzado y haya vuelto, como suele pasar, $19.20, que si yo me voy para atrás, me voy hasta acá, hasta el 2018, ahora cuando el gráfico tenga ganas de cargarse, vemos que estoy ahí, vemos acá el récord histórico, más o menos, vemos que está ahí en $19, supongamos que $19.30, más o menos ahí, 40 y pico, estamos ahí nomás, en Transportadoras del Sur estamos ahí nomás. Por eso es que yo suelo decir, bueno, a ver, si yo tengo que invertir en este momento,
no compraría transportadora de gas del sur, compraría transportadora de gas del norte. Está bien. Ahora no la tengo acá agregada a los favoritos, a transportadora de gas del norte en dólares, pero más o menos lo que vi era que estaba un 30-40% más o menos por debajo del récord histórico. Entonces digo, no estoy diciendo que transportadora de gas del sur esté cara, digo que si tengo que comprar acciones argentinas, prefiero comprar en todo caso transportadora de gas del norte, porque son empresas que se parecen bastante, tienen bastantes diferencias también, pero tienen bastantes similitudes, tienen drivers muy parecidos, pero transportadora de gas del sur cotiza en Estados Unidos, con lo cual tiene mayor acceso a capital externo, y transportadora de gas del norte no, cotiza acá. Entonces, transportadora de gas del norte puede ser que esté un poco más rezagada. Entonces, si tengo que comprar, a pesar de que transportadora de gas del sur me sigue pareciendo interesante, a pesar de que ya está casi en récord histórico, creo que transportadora de gas del norte podría ser una mejor alternativa porque relativamente está más barata, o incluso la que más me gusta de todas, pero es la que más le cuesta de todo, que es Cuyana. Transportadora de gas Cuyana es una empresa que no tiene deuda, ha repartido un dividendo muy importante hace un tiempo, y yo la veo acá en $1, y cuando me fijo más o menos lo que le puede quedar para el récord histórico, estamos hablando de 200% en dólares, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Y digo, estoy hablando de vuelta de una distribuidora de gas, o sea, empresas relacionadas también con todo este rubro, pero esta es del panel general, tiene mucho menos volumen, mucho menos capitalización de mercado, con lo cual está incluso bastante más rezagada, no solo que la del sur, sino también transportadora de gas del norte. Así que me parece que sigue habiendo oportunidades muy interesantes. Los bancos fueron los mejores de esta semana. Galicia hoy subió 8%, Superbil subió menos. Acá justamente, bueno, casi, acá justamente es lo que yo me refería con respecto al tema del cepo. O sea, si bien es cierto que Galicia, Francés, Macro, Superbil, todas tienen ADR, lo cierto es que si llega a pasar en algún momento lo de esa euforia que se dio, por ejemplo, con Macri, lo que fue a finales de 2017, principios de 2018, ahí es cuando las empresas de menor capitalización tendrían que tener por ahí una suba más grande que las de mayor capitalización. Por ahora, y no sé si decir mientras haya cepo, pero me arriesgo a decirlo, las empresas de mayor capitalización tienen como un sesgo a favor, digamos, por parte de los inversores, que las empresas de menor capitalización, porque muchas de las empresas de menor capitalización solamente cotizan en Argentina, y muchas de ellas incluso ni siquiera en el Merval, sino en el panel general. Aún así, Autopista del Sol ha tenido un rendimiento espectacular. Esta es una de las que había recomendado, pero ahora, a ver, volvemos a lo mismo que pasó con Transportadora de Gas del Sur. Cuando miro Autopista del Sol, digo, a ver, es una empresa que sigue teniendo sentido. Yo me acuerdo un par de informes atrás, yo había dicho que este tipo de empresas son las que yo sí sacaría en mi portafolio en el momento en que ya las vería con una evaluación mucho más acorde, pero no porque vaya a creer que va a ocurrir lo mismo que pasó con Macri, donde el mercado se ilusionó y luego se decepcionó, sino porque incluso en el mejor escenario posible de un país estabilizándose económicamente, con inflación mucho más baja, con crecimiento económico, con crecimiento en el empleo, en todo lo que nos gustaría ver en nuestro país, si ese escenario ocurre, al ser esta una empresa proveedora de servicios, estamos hablando de un sector de utilities. Y si conocemos un poco el sector de utilities y lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, las empresas de utilities son las que menos rendimiento nos dan, porque justamente son las que están más acotadas en su modelo de negocio. O sea, están muy reguladas, entonces son empresas que van a ganar dinero porque el gobierno les va a garantizar una rentabilidad, pero tampoco va a permitir que tengan márgenes de rentabilidad muy altos, porque estamos hablando de un servicio concedido en monopolio. Entonces, en contraprestación, digamos, el gobierno te da un monopolio, te da una concesión para que digamos, ejerzas un servicio, o sea, para que implementes un servicio y que obtengas rentabilidad por ese servicio, pero no te va a permitir que la rentabilidad de ese servicio sea del tipo monopólico, como ocurre, por ejemplo, en un monopolio natural. Por ejemplo, con Google teniendo el 90% de las búsquedas de Internet. O sea, eso es un monopolio natural, un monopolio que se da porque hay una empresa que fue mucho mejor que las otras al proveer un tipo de servicio. Por lo tanto, puede tener la rentabilidad que quiera porque las leyes del mercado están abiertas, digamos, y puede aparecer cualquier competidor a intentar quitarle en cualquier momento su cuota de mercado. En el caso de este tipo de empresas no, porque el gobierno le da una concesión monopólica y por lo tanto el gobierno al mismo tiempo se asegura que la rentabilidad sea lo suficiente como para cubrir el costo de capital, pero no exageradamente alta.
con lo cual veo Autopista del Sol, está en $2.60 más o menos. Si yo más o menos le hago una medición, veo que está ahí ya un 40% en dólares del récord histórico. 40% en dólares sigue siendo un montón, pero al mismo tiempo veo o creo que hay otras empresas que pueden ser más interesantes. No quiere decir que salga a recomendar vender Autopista del Sol en absoluto, pero digo que si tuviera que comprar ahora, aprovecharía para comprar otras empresas. Los bancos siguen siendo, en mi opinión, o sea, los bancos han sido los que mejores rendimientos, si yo los divido por industria, los divido por sectores, han sido los de mejor rendimiento durante este año. Para mí lo van a seguir siendo porque tienen todavía bastante para recuperar, pero Pampa, por ejemplo, Pampa, gran empresa, está muy quedada. Transener también. O sea, me sorprende mucho lo de Pampa, sinceramente, siendo el conglomerado enorme que es Pampa, porque al mismo tiempo tengo a Transportadoras del Sur en récord histórico, en dólares, y veo a Pampa acá bastante más quieta, veo en $48.74, más o menos. Si me fijo acá, Pampa está también un 40%, como si fuera Autopista del Sol, está mucho más quedada. Transener también, o sea, un poco más, a ver, Transener, acá, Transener en dólares también, $1.30, y veo $1.30, más o menos por acá, más o menos por ahí, también un 80%, digamos, del récord histórico. Entonces veo ahí oportunidades bastante interesantes todavía en el mercado argentino, a pesar de la buena semana que hemos tenido. Así que no me quiero extender mucho más porque no tengo mucho más para decir. Sigo viendo, así como veo oportunidades en Estados Unidos, en Argentina las oportunidades son muchísimo más claras. O sea, si realmente creemos que Milei va a tener éxito con esta cuestión de estabilizar la macroeconomía de la Argentina en base a superávit fiscal y tipo de cambio estable, que incluso hoy salió a hablar un poco Milei sobre el tema del atraso cambiario, eso ya nos da información de que el gobierno va a mantenerse firme con respecto a esto, porque es fundamental. O sea, cuando un presidente enfrenta un periodo de crisis, lo que dice Juan Carlos de Pablo, que a su vez lo cita a Henry Kissinger, es que el gobierno tiene que ser implacable con respecto a las medidas que tome, no puede ceder, porque los agentes económicos, o sea, nosotros, básicamente consumidores, empresas, inversores, o sea, todo, digamos, todos los agentes económicos del país, van a tomar cualquier tipo de retroceso o de freno del gobierno en su política como, no sé si un signo de debilidad, pero sí un signo de que el status quo llegó hasta acá. Con Macri pasó eso. El gradualismo de Macri provocó que muchos agentes económicos se convencieran de que no iba a ir Macri a fondo con las reformas que realmente necesitaba el país, y desgraciadamente debo decir que tuvieron razón. Entonces esos agentes económicos, al ver un gradualismo, al ver un presidente que no estaba tan convencido en el rumbo que estaba tomando con respecto a apertura económica, a reformas fiscales, reformas monetarias, por ejemplo, reformas laborales, decidieron no invertir o decidieron esperar. Obviamente en este momento están en la misma situación con respecto a Milei, pero Milei se está manteniendo firme como para decir, creo que incluso él ya lo dijo en un discurso que dio, me parece, en Bariloche, como diciendo, bueno, muchachos, en algún momento ustedes van a tener que empezar a invertir. O sea, Juan Carlos de Pablo es muy amigo de Milei, así que supongo que estas cosas se las habrá comentado, pero Henry Kissinger en su libro dice justamente eso. Dice, cuando un presidente tiene que enfrentar una situación de crisis, tiene que ir a fondo con lo que está, con el plan que está llevando adelante, porque cualquier retroceso, cualquier duda que tenga, va a jugarle muy en contra. Va a jugarle muy en contra, con lo cual no puede ceder. Así que si Milei va en este sentido, lo que tenemos que suponer es que va a seguir en ese sentido. Y si sigue en ese sentido y sigue acumulando reservas y la inflación sigue bajando, eventualmente con la ley de bases, ojalá también promulgada, podríamos empezar a ver una reactivación ya en cuestión de la macroeconomía, y después de la microeconomía, y después del empleo, y eso debería repercutir no solo, o sea, debería repercutir primero en los bonos, porque el saneamiento del Banco Central, la acumulación de reservas, pega favorablemente en la situación solvente, en la situación financiera del gobierno, que se vuelve más solvente. Eso pega a favor en los bonos, baja el riesgo país, suben las acciones, y las empresas pueden conseguir capital más barato. O sea, porque acá está la cuestión, o sea, si baja el riesgo país,
repercute favorablemente de manera transversal, no solo a las grandes empresas que cotizan en bolsa, sino también a las pequeñas empresas, a las medianas empresas que por ahí tienen que ir a descontar cheques, que por ahí tienen que ir a emitir una obligación negociable, por ejemplo. Se repercute transversalmente de manera favorable. Y eso obviamente ayuda a la inversión, y si hay inversión hay acumulación de capital, si hay acumulación de capital hay generación de empleo, hay mejoras de los balances, y si ese ciclo virtuoso se da, nosotros como inversores, incluso comprando ahora con toda esta suba que ya ha habido, seguiremos aprovechando y capitalizando rentabilidades que pueden seguir siendo bastante interesantes medidas en dólares. Así que bueno, yo me despido por esta semana. Si se quieren comunicar pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.